Bueno, Ana, ¿te parece si comenzamos? Sí, claro que sí, Fabiola, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta sesión del conversatorio de Remesín. Les voy a presentar primero a la doctora Ana Rosa Salazar Román. Ella es ingeniera química y cuenta con una maestría en ciencias nucleares por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene un doctorado en ciencias de la ingeniería metalúrgica y cerámica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Además, ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en Madrid, también en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional y también en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ha trabajado en proyectos de investigación durante el posgrado que involucran primeramente el estudio de radiación en materiales, al igual que la caracterización y desarrollo de nuevos materiales estructurales para para reactores, de fusión nuclear. Actualmente es postdoctorante en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde trabaja en el proyecto de análisis y comportamiento del daño por irradiación neutrónica en aleaciones ferríticas ODS utilizando el código Monte Carlo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Ana. Qué interesante Muchas tu gracias. currículum. Entonces, Gracias a ustedes. pues vamos a empezar. O sea, yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces en estos conversatorios. ¿Cómo fue que guiaste tu carrera, tu trabajo hacia el área nuclear? Cuéntanos. Sí, Fabiola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la introducción, gracias a todos los presentes y espero que esta conversación sea eh, de su agrado y que sea de gran información para ustedes, porque bueno, eso no necesariamente quiere o tiene que ser que trabajemos en un área en específico, ¿verdad? Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, Fabiola, pues yo llegué al tema o al área nuclear desde que estaba en la licenciatura, porque pues tuve la oportunidad de trabajar con un investigador que hacía investigación en el tema de contaminación atmosférica. Entonces, pues empecé a trabajar con él, desarrollamos un trabajo en el que empezamos a analizar la capa de ozono, en lo que fue la República Mexicana, Zacatecas y diversos puntos específicos pues, de la República Mexicana. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una contaminación, pues obviamente en la atmósfera y una disminución en la capa de ozono. Y todo esto pues se atribuye obviamente pues al tema de contaminación atmosférica, obviamente a los clorofluorocarbonos en el caso de la capa de ozono, pero todo eso, digamos que a mí me hizo ver o me aclaró la idea de que hay que trabajar con las rutas alternas de energía, porque es de vital importancia hoy en día, porque sabemos que además tenemos un aumento en la población, los contaminantes están aumentando, entonces es urgente volver a ver las rutas alternas de energía. Y obviamente, pues la energía nuclear, pues es el tema de investigación, pues para nosotros, ¿verdad? Ah, pues sí, estoy completamente de acuerdo, para sorpresa de nadie, pero Sí, exactamente. Y pues y exactamente, y pues ya también con el tema de la parte nuclear, y como ya tú lo mencionaste en la introducción, pues nos hemos enfocado en la parte de fusión nuclear, que pensamos, sabemos y estamos totalmente convencidos que sería de gran importancia para el futuro energético. y justo de hecho, para allá va mi siguiente pregunta. O sea, a nivel pues industrial, tecnológico, la tecnología de la fisión está súper bien establecida. ¿Por qué buscar fusión? Fisión está muy bien establecida, entonces, ¿por qué buscar fusión? Pues sí, es una muy buena pregunta, Fabiola. Y pues sí, efectivamente, hoy en día lo que está en desarrollo, de hecho, pues en México tenemos un reactor de investigación, otro pues ya de manera industrial, y pues no solamente México, ¿no? Sino también otros países ya cuentan con otros reactores nucleares y efectivamente son de fisión nuclear, pero no existe la fusión nuclear. Pero se voltea a ver justamente porque es una energía muy prometedora,
porque su combustible, pues, es, digamos que, inagotable. Ahorita les voy a explicar por qué. Es inagotable, no contamina como, no tiene residuos que pudieran contaminar, como lo tiene en algunos casos el tema de la fisión nuclear. Y pues además produciríamos una inmensa cantidad de energía. Es por eso que es muy prometedora la reacción de fusión nuclear y quiero compartirles algunas diapositivas. Por ejemplo, aquí está esta diapositiva, ¿no? Donde pues tenemos la fusión nuclear, pero ¿qué es? No, bueno, pues no sé si alguno de ustedes sepa, pero en el Sol se llevan a cabo reacciones de fusión nuclear, que son dos isótopos de hidrógeno, deuterio, tritio, y no es la única reacción que se puede dar, se pueden dar otras reacciones, pero pues mucho depende de la sección eficaz de estas reacciones, ¿verdad? Entonces la más probable y la que es más prometedora es la reacción de deuterio tritio, la cual pues produce una energía de 17 megaelectronvolt. Pero para poder unir estos dos isótopos, pues necesitamos energías muy altas, ¿no? Estamos hablando de 150 millones de grados centígrados, que pues es la temperatura que manejamos en el Sol, ¿verdad? Entonces, ese es el reto justamente. Es un reto sobre todo tecnológico, porque se ha demostrado la debilidad científica aquí en la Tierra, pero no tecnológicamente, porque pues no existen materiales y obviamente pues hay mucho que estudiar el tema pues del plasma, el tema de las condiciones de temperatura, corrosión y radiación que soporten estas condiciones y que pues obviamente pues sean nuevos materiales. Y pues además de que también tenemos una partícula de alfa del helio que es de 4 megaelectronvolt, que también causa problemas en los materiales. Entonces la idea es tratar de imitar lo que pasa en el Sol aquí en la Tierra. Entonces es algo difícil, justamente por eso es de que pues no hay mucho el tema de la fusión o no está en desarrollo o en investigación como lo está ahora la fisión nuclear. Ok, entiendo. ¿Y existe ya un reactor donde se pueda llevar a cabo esta reacción de fusión nuclear? Pues no, actualmente no existe un reactor como los que tenemos ahorita de fisión nuclear, que ya pues tenemos investigación, experimentales que producen energía para ciertas áreas. En el caso de la fusión nuclear aún no existe un reactor como tal, pero pues sí digamos que hay avances que aportan al tema de la fusión nuclear. Aquí, por ejemplo, pues tengo una imagen que pues se ve desde que los años 1960 se empiezan a tener, pues obviamente, pues información para el tema de fisión nuclear, pero que también le ayuda obviamente a la construcción para los reactores de fusión nuclear. Pero digamos que la información más fuerte que tenemos es desde los 1985, que fue cuando empezó a formarse un consorcio que le llamaron ITER, que es un proyecto internacional que justamente habla de un reactor termonuclear, es decir, un reactor de fusión nuclear, que empieza a formarse, empieza a juntarse varios grupos, entre ellos, pues obviamente, pues la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, entre algunos otros países se habla que son como 34, 35 naciones que están colaborando en este consorcio que le llaman ITER, pero actualmente ya está en construcción un reactor de fusión nuclear. Se está construyendo en Francia, en Cadarache, Francia, se está construyendo y obviamente pues es, es un mundo de investigación porque hay que investigar desde el plasma, los materiales, las condiciones de temperatura, poder traer esa energía del sol aquí a la Tierra y obviamente que existan los materiales que resistan esas condiciones extremas. Entonces, pues no existe un reactor como tal, pero sí hay prototipos que puedan aportar a que se construya este reactor de fusión nuclear. Y pues hay muchos prototipos como podemos ver aquí en esta imagen. Que bueno, no es el caso de estudio para mencionar cada uno de ellos, pero es importante que sí se mencione que existen aportaciones al tema de la construcción de un reactor de fusión nuclear.
Ok, ok. Y, o sea, ya que lo mencionas, como todas estas cosas que se tienen que tomar en cuenta, o sea, como cada, vamos a decir, como variable, ¿qué se necesita considerar para diseñar materiales para este tipo de reactores? Ah, muy bien, sí, efectivamente, o sea, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, primero, como te mencionaba, está este consorcio, ¿no? Que le llaman ITER. Entonces, digamos que se puede dividir en diferentes zonas, ¿no? Tenemos la parte, obviamente, donde está el plasma, aquí podemos observar que, pues, donde se llevaría a cabo el plasma, tenemos donde sería la cámara de vacío, tenemos una parte del divertor, tenemos a lo que le llaman como blanket o manto. Entonces, este sería el prototipo que se está construyendo o el primer reactor que se quiere construir en Francia. Entonces, obviamente, pues cada área va a haber materiales diferentes porque pues cada uno va a tener su función. Entonces, bueno, es el que está construyendo en Francia, pero se pretende que si esto sale bien con ITER, se construya un siguiente reactor, el cual se llama DEMO, el cual pues va a demostrar la viabilidad o la que se puede sostener la reacción de fusión nuclear aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué requisitos necesitamos para los materiales? Obviamente, pues que tengan condiciones de poder resistir alta resistencia térmica. Estamos hablando de que nos queremos traer la energía del sol aquí a la Tierra, entonces, obviamente, materiales que tengan resistencia térmica, que tengan buena conductividad eléctrica, que tengan integridad mecánica, estructural, esto sobre todo, pues que tengan o que soporten grandes cantidades mecánicas. También, obviamente, por supuesto, el tema de resistencia a la radiación neutrónica, porque estamos hablando que tenemos neutrones muy energéticos de 14 megaelectronvolt y partículas alfa de 4 megaelectronvolt, que al interaccionar con el material, pues va a provocar muchos daños, ¿no? Que serían cambios en su estructura cristalina. También necesitamos materiales que tengan baja activación. Estamos hablando por menos o que tengan activaciones menores a 100 años. Y obviamente, pues también, pues que tengan compatibilidad con el plasma, porque pues se puede dar el problema que se contamine el plasma. Entonces tenemos que tener materiales que, que resistan a esa condición del plasma. Serían uno como de los principales requisitos para los materiales estructurales. Ok, ok. Y, o sea, en este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que presentan los materiales para construir un reactor de este tipo? Ujú. Pues existen varios desafíos porque, como lo mencionaba un poquito con la parte de los requisitos, es de que pues no existen materiales que resistan pues que resistan el impacto de neutrones muy energéticos como lo son de 14 megaelectronvolt. Y hay estudios de diferentes materiales, por ejemplo, actualmente ITER se está construyendo con algunos aceros que le llaman RAM. Entonces, estos aceros fueron patentados, obviamente, por el país que lo desarrolló. Por ejemplo, está el F82H, que fue desarrollado por Japón. También está el Eurofed, que obviamente pues, fue patentado por Europa. Y cada uno presentaba diferentes composiciones en elementos, desde cromo, tungsteno, vanadio, tántalo, carbono, eh, pero pues digamos que han presentado problemas sobre todo en el DPA, es decir, en el daño que produce el material o que se le produce al material cuando impacta con dosis altas de radiación, también a las condiciones de temperatura. Hay estudios donde dice que estos materiales presentan buenas propiedades, pero por arriba de 400, 500 grados centígrados cambian sus propiedades, por lo tanto se fragilizan, se hinchan, porque el helio es uno de los problemas. Aparentemente el helio, pues bueno, va energético, que son 4 megaelectronvolt, pero causa problemas en el material porque se aglomera, se incorpora en el material, digamos que el neutrón puede interaccionar con la red cristalina del material,
puede provocar algunos defectos y puede ocasionar vacancias intersticiales. Entonces, ¿qué pasa con el helio? El helio puede llegar a esos intersticiales, a esas vacancias, a aglomerarse en esos espacios y al final se hincha el material y causa pues fragilización. Entonces, es uno de los principales retos que se tiene actualmente con el tema de materiales. Ok, ok. Y en este sentido, ¿cuáles son los materiales que han sido propuestos para ITER, por ejemplo, en su primera pared? Muy bien, muy bien. Esa es una muy buena pregunta porque en ocasiones existe como una confusión de que, bueno, pues, a ver, este material se está utilizando, por ejemplo, para, eh, para altas temperaturas. Ah, bueno, pues es que también manejamos diferentes áreas, como les mencionaba yo ahorita, ¿no? Eh, tenemos el plasma y tenemos aquí el divertor. El divertor como su principal objetivo es, digamos, disminuir las impurezas que pueda haber en el plasma. Entonces, este es el divertor, pero también tenemos una cámara de vacío y tenemos obviamente pues la primera pared que sería el contacto directo con el plasma. Entonces, hablando de esa primera pared, estamos hablando que pudiéramos hablar sobre el divertor y el manto. Entonces, el manto, que es el blanket, donde se va a, digamos, a controlar el plasma de la reacción de fusión nuclear, hay algunos eh, aleaciones o materiales propuestos, como son los aceros ferríticos martensíticos, que son los RAMF, que son los que construyó Japón o que también construyó la Unión Europea. También cerámicos, como son carburos de silicio, también aleaciones de vanadio. Sin embargo, pues han presentado algunos problemas. Y esto es, pues bueno, justamente pues, por cómo están acomodados en su estructura cristalina. Por ejemplo, el carburo de silicio, bueno, aleaciones de carburo de silicio, tiene enlaces tetraédricos con el silicio y el carbono, lo que hace que tenga un fuerte enlace, tiene un enlace covalente. Entonces tiene un fuerte enlace que eso lo hace como muy resistente con la radiación. Sin embargo, ha presentado problemas cuando se aglomera el helio. Entonces se aglomera el helio y el material se empieza a hinchar. Entonces es uno de los principales problemas. Los aceros ferríticos martensíticos, eso es algo parecido que ha pasado con la parte de los carburos de silicio. Sin embargo, también han presentado mayores valores de daño, es decir, desplazamientos por átomos en sus aleaciones, y lo mismo que ha presentado algunas aleaciones que son ferríticas martensíticas, que es justamente las fases que tienen esas aleaciones. También pues tenemos algunos aceros austeníticos que ya no se usan como tal en la primera pared, pero también se pueden utilizar en áreas cercanas a lo que sea la primera pared y pues algunas otras aleaciones que tienen bajo nivel de radiación. Ok, y bueno, esto es la primera pared, ¿no? ¿Y cuáles serían los materiales estructurados que se han propuesto para demo? Muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, porque ahorita les mencionaba que, que existen estudios, ¿no? Ya eso está, digamos que desde los inicios de los 2000, 2010, 2020 todavía, que empezaban a estudiar pues lo que son los RAM, pero son aleaciones que tienen estructuras o sí tienen una estructura ferrítica y martensítica, pero es uno de los problemas que ha presentado el material, ya que existen cambios de fase en su estructura cristalina y hace cambios volumétricos en el material. Entonces, eso a su vez nos causa un problema porque si estamos hablando que tenemos altas temperaturas, tenemos neutrones muy energéticos, también partículas algo muy energéticas, y todavía el material va a tener cambios en su estructura cristalina, eso no nos ayuda mucho. Entonces, se ha previsto todo eso sobre el desplazamiento por átomos, el cambio de fase en los materiales, también obviamente el hinchazón de las partículas
o el hinchazón de los materiales que tiene cuando se irradia o interacciona con la partícula de helio. Entonces se han propuesto aleaciones donde se eviten estos movimientos en sus átomos del material. Entonces existen aleaciones que le llaman ODS. Existen aleaciones que son base hierro, que tienen incorporadas nanoóxidos, y eso es con la finalidad de reforzar su estructura cristalina y que evitar ese movimiento en la red cristalina cuando lleguen los neutrones, las partículas alfa. Entonces, pues se ha hecho un estudio, una investigación, y esto también tomando en base lo que ya están con la investigación de los heteros RAM, por ejemplo, donde se ha previsto que son aleaciones que van a tener composición de hierro, cromo, tungsteno, titanio, obviamente la incorporación de nanoóxidos, y esto va a ser con la finalidad de reforzar el material. El cromo, por ejemplo, el cromo se utiliza para evitar la corrosión, pero también para estabilizar la fase y estabilizar la fase de la ferrita. El tungsteno también le da dureza al material. El titanio, que le da soporte a los óxidos de itrio que tenemos en el material. Entonces, estos materiales son los que se están proponiendo para el futuro o futuros reactores ya de demostración, como es el demo. Por ejemplo, aquí vemos una tabla donde tenemos la aleación que desarrolló Japón, y tenemos otra aleación que pues digamos que son de los últimos estudios, investigaciones, donde tiene mayores concentraciones de cromo, pero también tiene incorporadas las nanopartículas de óxidos. Y vemos cómo tiene mayor resistencia en su temperatura. Por ejemplo, el de Japón resiste en aproximadamente 540 grados centígrados, y el que tiene incorporado el nanoóxido, estamos hablando que tiene una resistencia de hasta casi 800 grados centígrados. También resistencia al estrés que se le puede dar al material. La aleación que tiene la dispersión de los nanóxidos presenta cosas parecidas, pero aún cuando estamos sometiéndolo a altas temperaturas. El desplazamiento por átomo es mayor, es más, digamos que resiste mayores desplazamientos por átomo cuando estamos hablando de la aleación que tiene dispersión de óxidos. Cuando estamos hablando de la aleación que no tiene dispersión de óxidos, digamos que tiene su mayor función, alcanzando hasta 40 dPa. Entonces, digamos que son aleaciones candidatas, las aleaciones con nanoóxidos dispersos, para usarse como materiales estructurales para los futuros reactores de fusión nuclear, como lo es DEM. Ok, ok. ¿Y hay compatibilidad entre aceros RAFN y ODS? Sí existe una compatibilidad porque, pues digamos que para poder desarrollar estas aleaciones nuevas, que son aleaciones ODS, se toma como base las investigaciones de los RAM. Pero la diferencia es que, bueno, hay nuevas aleaciones que no tienen, por ejemplo, carbón, no tienen carbón. Y esto sobre todo porque el carbón a veces lo que pasa es de que causa problemas con su fragilidad, porque precipita en la aleación. La otra diferencia es de que los RAM, que son los que se pretende usar en los reactores de ITER, tienen las dos estructuras cristalinas, las ferritas y la martensita. Entonces, estas nuevas aleaciones se pretende que no tengan ese cambio de fase, se pretende que tengan solamente pues la fase BCC o la fase ferrita, para evitar este cambio volumétrico, pero se toma en cuenta algunos elementos como son el cromo, que el cromo nos ayuda, como ya les mencioné, para estabilizar justamente esa fase, el tungsteno para darle fuerza o endurecer el material, y el titanio. Entonces, digamos que sí tenemos algo de parecido con las aleaciones pasadas, pero se quiere mejorar
con la incorporación de los ODS. Ok, ok. Y bueno, ¿qué se está haciendo en México ahorita como alrededor de estos o sobre estos nuevos materiales? Y pues yo creo que en México se están desarrollando, pues yo creo que actualmente que la gente o los investigadores empiezan a voltear a ver pues pues nuevos proyectos en el tema nuclear, ¿no? Y yo creo que cada uno contribuye de manera a cómo se puede, ¿no? Por ejemplo, actualmente, como sabemos, no tenemos un reactor de fusión nuclear, entonces lo que hay mucho es el tema de simulación, es de lo que existe actualmente. Sé que algunos colegas del ININ están trabajando con algunos cálculos teóricos para aportar al tema de plasma, por ejemplo. También sé que en la Universidad Autónoma de Nuevo León hay un grupo de investigadores que está trabajando sobre todo con prototipos, también con cálculos para poder aportar al tema de fusión nuclear. Y actualmente en la Universidad Autónoma de Zacatecas se tiene un proyecto registrado donde están haciendo cuantificación, análisis y desarrollo de nuevos materiales para aportar conocimiento al tema de ITER. Entonces, este proyecto que está desarrollándose en la Universidad Autónoma de Zacatecas está en colaboración, obviamente, pues con la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde participan pues varios investigadores, también alumnos que empiezan a formarse en el tema de investigación, y también participan otros centros como es el CINVESTAB, el Instituto Politécnico Nacional, también el ININ, en algunos casos también ha colaborado lo que es la Sedena, porque estos materiales pues se desarrollan por una ruta específica que le llaman pulimetalurgia de polvos. Entonces utilizan molinos de alta energía y la Sedena los tiene. Entonces también está colaborando con este proyecto, y obviamente pues más investigadores que creo que se van a ir sumando pues a este proyecto de investigación. Ok, pues muchas felicidades, Ana. La verdad es que lo que haces es muy interesante. Sí creo que es un gran avance tecnológico y muchas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Gracias a ustedes, Camila. Y pues bueno, no sé si haya alguna pregunta de los asistentes. ¿Alguien que guste participar? Sí, Carlos, tienes el micrófono apagado. Me parece que ya me escuchan, ¿no? Ya. Sí. Bueno, primero felicitar a la doctora Ana por su presentación. No pude verla completa, alcancé unos minutos, y es muy interesante todo esto de los materiales. Entonces, enhorabuena tanto por su exposición también como por esta iniciativa de Remesín de estar compartiendo parte de lo que investigadores actualmente hacen y que acerca más el mundo nuclear, digamos, al público en general. Entonces, felicidades por ello. Y bueno, mi opinión sobre, y bueno, y también un apunte sobre estos estudios que indudablemente son muy importantes para el futuro de la energía de fusión, es que siguen estando limitados en cuanto al flujo de neutrones, ¿no? Es decir, en la actualidad, mucho del trabajo que se hace en materiales tiene la enorme limitante de que no existe como tal una fuente apropiada que pueda simular la energía con la cual se emiten los neutrones en un sistema de fusión, en este caso, por ejemplo, de deuterio-tritio. Entonces, por ejemplo, en un reactor nuclear, pues tenemos una fuente, ¿no? Podemos irradiar con neutrones que salen aproximadamente o que pueden salir inclusive a 2 MeV. Pero para poder simular el impacto que tiene un material que se está utilizando en fusión, se necesitan 14 MeV. Y actualmente no existe como tal una fuente que nos proporcione esa cantidad de MEPS, además de la iniciativa que está para construir una instalación en particular que simule eso a través de un acelerador. Entonces,
LJ Reinders, en su libro The Fairy Tale or Fusion Energy, menciona que esta es una de las limitantes más importantes que hace que posiblemente durante este siglo no pueda concretarse la construcción de un reactor de fusión comercial. Posiblemente experimental se logre, pero bajo un coste considerable. Entonces, lo que algunas personas consideran es que justamente en lo que está trabajando la doctora Ana, que es la parte de materiales, es posiblemente la limitante más grande que hay, particularmente porque la simulación nos va a ayudar mucho. Monte Carlo, sin duda alguna, va a ser una pieza fundamental, pero el problema es que Monte Carlo nos da hasta el desplazamiento por átomos, pero todo lo que sigue sobre la dinámica de cómo se van comportando los materiales tiene que ser validado experimentalmente y de dónde sacamos el flujo. Entonces, me parece que eso también es importante acotarlo. Es muy importante esta investigación y sin duda alguna va a dar lugar a que en el futuro los reactores de fusión lleguen a concretarse, pero esta limitante posiblemente ocasione que al menos durante este siglo no se concrete uno, porque tenemos todo este problema del flujo. Por mucha simulación que queramos hacer, si no la contrastamos con experimentos donde se someta el flujo, perdón, donde se sometan los materiales a un flujo de 14 MEPS, todo esto va a ser todavía experimental y quizás hasta cierto punto teórico, ¿no? Entonces, era una primera anotación que quería hacer, que sin duda alguna este tema de fusión va a ser increíblemente interesante en las siguientes décadas, va a ser una de las cosas que va a involucrar tanto lo experimental como lo teórico, y pues bueno, nuevamente felicitarla, doctora, por este tema tan interesante que nos trae. Sí, pues muchísimas gracias, doctor Carlos. Gracias por los comentarios y efectivamente tiene toda la razón en sus comentarios. El tema de simulación ahorita es un tema muy importante porque como no tenemos un reactor de fusión nuclear, digamos que nos apoyamos muchísimo de la simulación. En el proyecto se ha logrado desarrollar las aleaciones, también se ha logrado irradiar el material. Entonces, estamos como, pues ahora sí que tomando lo que podemos, porque obviamente no tenemos un reactor, una fuente con esa energía para los neutrones, partículas alfa, pero pues digamos que son aproximaciones que podemos hacer, ¿verdad? Irradiar con fuentes de neutrones, irradiar también pues con reactores como es el del INI, y también es importante mencionar que en España, en Granada se está construyendo y que ya está próximo a poder hacer experimentos, un proyecto que se llama IFMID, el cual va a acelerar partículas o iones para tratar de aportar conocimiento a lo que sea la construcción de reactores de fusión nuclear. Y efectivamente es un proyecto muy ambicioso. Se habla que es el proyecto más ambicioso, el proyecto energético más ambicioso que ha existido en la historia. Y obviamente, pues uno de los más caros. Se habla que hasta el quinto proyecto, uno de los 5 proyectos más caros de toda la historia. Entonces, hay mucho que hacer, pero pues sí, también estamos con muchas limitantes, doctor. Muchas gracias por los comentarios. Sí, muchas gracias por su respuesta y solo para acotar, no voy a tomar más tiempo, pero en efecto, se puede simular o se puede irradiar material, pero la diferencia que hay entre 2 MEPS, que es lo máximo que nos puede dar un reactor de fisión, a 14 MEPS, que es lo que se debe de considerar, hace que esta desproporción siga siendo un cuello de botella para las investigaciones. Y finalmente, apuntando a lo que acaba de decir del costo, los principales opositores y críticos de los reactores de fusión nuclear, a diferencia de lo que ocurre con la energía de fisión, que pueden ser que muchos de esos opositores son ambientalistas o pertenecen a otras áreas, en el caso de fusión no. Los principales opositores a los reactores de fusión o críticos son gente que ha trabajado en el área y lo que consideran es justamente esto. La cantidad de dinero que se está invirtiendo para un proyecto que quizás se va a extender por muchas décadas, hacen replantear, dado que los recursos son escasos, si vale la pena invertir tanta cantidad en algo que no sabemos si comercialmente va a poderse lograr. O sea, podemos construir uno experimental de fusión, es el optimismo,
pero si realmente esto va a servir para producir energía como sucede en los reactores de fisión, sigue siendo la interrogante, y por eso la crítica es, ¿valdrá la pena, frente a muchas alternativas para frenar el cambio climático, invertir tanta cantidad de dinero en algo que no sabemos si va a funcionar a nivel comercial? Y bueno, esa es la crítica más grande que existe, ¿no? No significa que no valga la pena investigar. La ciencia por la ciencia siempre es algo noble y es algo que vale la pena. Pero aquí la idea es, al tener recursos limitados, ¿será correcto estar invirtiendo tanta cantidad en fusión cuando hay otras posibilidades que pueden también ser investigadas? Pero bueno, esto es a nivel reflexión, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Gilberto quiere hacer una pregunta también. Sí, realmente lo que nos presenta Ana, realmente, pues te doy las gracias por tu presentación, te felicito. Es un tema desafiante, no por ello, se han invertido tantos años en estas investigaciones y le siguen apostando. Sí, además de interesante, creo que es un tema de los demás más desafiantes a nivel tecnológico desde hace muchísimos años. Y no nada más desde el punto de vista científico, como Carlos lo cita, ¿no? Él toca solamente un punto de todas las características que debe de tener un material, ¿sí? Y no deja de ser muy importante, pero no es la única limitante, porque tecnológicamente se requieren de mejores características, ¿sí? Entonces, yo lo que entiendo que actualmente y desde hace muchísimos años se han estudiado y analizado cuáles son las características de los materiales, porque tu tema son los materiales, ¿sí? Y en eso me quiero enfocar. Entonces, el desafío es decir cómo yo diseño esto, ¿no? Y cuáles son tus variables, relevantes. Y ya las mencionaste en tu primera lámina, son realmente temas que difícilmente un solo material lo puede cumplir. Y yo creo que van a pasar más tiempo para cumplir ese tipo de características, porque la respuesta está en la nanotecnología, pero también en el emprendimiento de tecnologías que aún que están emergiendo, como son las tecnologías cuánticas para el diseño de nuevos materiales, ¿sí? Es decir, tú vas a poder colocar la molécula en el material y generar las redes a ese nivel. No estoy hablando nada más a nivel nano, sino también a nivel de lo que establece la teoría de la mecánica cuántica. Entonces, estamos en los límites de los desafíos de los materiales en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la limitante de ciertas tecnologías para la fusión? Precisamente en cualquier caso que tú establezcas, ya si usas aspectos fotónicos o plasmas, o etcétera, desde el punto de vista de la fusión, todo tiene que ver con materiales. Entonces, sí creo que tienes una vida bastante interesante desde el punto de vista de la investigación. Y yo creo que el futuro va a ser bien interesante. Yo creo que la inversión no es importante, sino qué se está ganando desde el punto de vista científico, ¿sí? No todo lo que se invierte tiene que tener una reinversión económica, ¿sí? Sino que estamos hablando de ciencia, estamos hablando de la profundidad del pensamiento y en qué dirección nos tenemos que mover. O sea, a mí me conmovió, me motivó muchísimo lo que tú estás estudiando porque es muy complejo, Ana Rosa. Y también sí veo que has tenido contactos muy importantes, por ejemplo, con el CIMAT, si estoy en lo correcto, porque eso fue parte de tu introducción, y ahí están haciendo cuestiones muy interesantes relacionadas con este tema. Entonces, pues te deseo mucho éxito y si quieres agregar un poquito más sobre lo que he mencionado, pues me gustaría escucharte. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por sus comentarios y pues sí, tiene toda la razón. El reto es tecnológico, o sea, no hay, o sea, se ha estudiado desde hace ya varios años los materiales y el reto sigue siendo tecnológico porque se ha demostrado científicamente que se puede, pero el reto está en los materiales y efectivamente tal vez no haya un solo material, sino tenemos que hacer unión de varios materiales para poder sostener la reacción de fusión nuclear aquí en la Tierra.
Y pues sí, el proyecto se ha ido retrasando. ITER estaba planeado que funcionara en 2025, ahora se aplazó 10 años y dice que va a funcionar en 2035. Entonces, seguramente se va a seguir aplazando, pero vale toda la pena hacer investigación en tema de fusión, porque así como lo hacía Albert Einstein en su momento, que estaba desarrollando o descubriendo la fisión nuclear, y actualmente pues está en desarrollo totalmente, que pues sabemos ya mucho de la fisión nuclear. Estoy segura que va a pasar eso con la fusión nuclear, solo necesitamos más tiempo, pero sí, ahí vamos. Muchas gracias. Sale, felicidades, Ana Rosa. Mucho gusto en escuchar tu plática. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El doctor Fernando de la Torre tiene la mano levantada también. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, pues muchas felicidades por la plática, doctora Ana, y quisiera hacer unos comentarios. Bueno, algo que no mencionó ella es de que desarrolló una aleación específica dopada con ciertas cantidades de itria que está mostrando propiedades interesantes en las colaboraciones que ha tenido con otros laboratorios. Y en cuanto a las pruebas experimentales, digamos que se están usando fuentes isotópicas de neutrones que ya no nos limitan nomás a 2 megaelectronvolts, sino que estamos con un espectro de energía que va desde unos cuantos MeV hasta cercanos a 11 MeV. No son los 14, pero mínimo ya tenemos neutrones un poquito más energéticos, neutrones rápidos por una media de 4.5, entonces pues digamos que se va ajustando a lo que se tiene disponible, pero sí, digamos hay herramientas para usar neutrones un poco más rápidos para después caracterizar los efectos que tiene en la microdureza, en la microestructura, etcétera. Y pues es algo que se ve prometedor para seguir investigando a futuro. Y son mis comentarios, gracias. Y muchas gracias, doctor. Gracias por los comentarios. Y pues bueno, sí, un poco reforzando lo que el doctor menciona, pues ya hay artículos publicados sobre esta investigación, tanto en el desarrollo del material, tenemos varias variantes, bueno, algunas variantes en el material, está en proceso de patente, como dice el doctor, hemos tenido colaboraciones para la irradiación y obviamente pues queremos reforzar la colaboración con otros países, y uno de los objetivos principales de este proyecto es de que pues tengamos una aportación científica a lo que se está desarrollando actualmente en la fusión nuclear. Y pues, por ejemplo, donde aparecen los países involucrados para que participan en ITER, pues no aparece México. Entonces, pues uno de los objetivos es que México tenga aportación científica para este reactor. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, yo sí tengo una. Adelante, Fabiola, gracias. Nos mostraste dos materiales, uno que fue desarrollado por Japón y, o sea, por lo menos por los datos que tú mostraste, pareciera que el material, o al menos el mensaje que a mí me llegó es que el material japonés pues era superior, ¿no? O que ofrecía mejores ventajas. ¿Hay algo que en lo que no sea mejor comparado con el otro? Pues de hecho son materiales parecidos porque tienen los mismos elementos, que es tungsteno, hierro, cromo, vanadio, tántalo, pero al final el que presentó, perdón si no me di a entender bien, pero el que presenta mejores propiedades es el Eurofer. Entonces, el Eurofer es con el que se está construyendo la mayor cantidad de los aceros, de los materiales estructurales en ITER, es el como el seleccionado, pero digamos que es muy parecido, pero sí mejoró, o sea, con los estudios que se hicieron, mostró mejores propiedades, por eso que se seleccionó para utilizarse
en el reactor. Ok, ok. Muchas gracias, Ana. Gracias, Es- Akita. Y Carlos tiene otra vez la mano levantada. Sí, quizá para acotar tres aspectos. Coincido con el doctor Gilberto en que la ciencia no necesariamente tiene que estar ligado al desarrollo tecnológico. La ciencia por la ciencia siempre es algo noble y que vale la pena. Justamente el doctor Gilberto y yo trabajamos siempre a nivel muy teórico. En ocasiones ni siquiera sabemos si lo que estamos realizando va a aplicarse a algo tecnológico y no por eso demerita ninguna investigación. Quizá para aclarar, yo no estaba tratando de decir eso, pero sí es importante hacer notar que la inversión tan grande que se está haciendo en reactores de fusión es con el propósito de frenar el cambio climático, de hacer frente a él. Entonces, hay muchas investigaciones que pueden merecer la pena realizar solo por el hecho de la ciencia que se va a desarrollar, pero cuando las naciones están cooperando para la cuestión del cambio climático, también es importante ser críticos en si se está realizando o no la mejor inversión sobre ese objetivo. O sea, era la crítica, ¿no? No es tanto que si vale la pena invertir para hacer ciencia, eso en mi caso yo creo que siempre vale la pena, pero desde el punto de vista del objetivo que se está logrando y de otras posibles alternativas que hay para frenar el cambio climático, porque no es nada más reactores de fusión o de fisión, entonces sí es cuestionable saber si realmente vale la pena invertir tanto. Esa es la primera. La segunda, sobre lo que comenta el doctor Fernando, en efecto, existen otras posibles fuentes en las cuales, incluso los aceleradores, podrían obtenerse neutrones con una energía cercana, pero el problema es el flujo. El flujo que se necesita simular debe ser altísimo. Entonces pueden existir fuentes isotópicas con una energía, pero no se va a lograr un flujo todavía como el que se necesita. Se necesita, me parece, y si no estoy mal, como 10 a la 18 neutrones sobre centímetro cuadrado, ¿no? Que es un flujo gigantesco, ¿no? Entonces, por muchas fuentes que tengamos, la cantidad experimental que se necesitaría para simular ese flujo sigue estando a décadas, en mi opinión, de lograrse. Ahora, eso no significa que no vayamos armando como pequeños tabiques en lograr la fusión, que va a ser, en mi opinión, uno de los grandes hitos de la humanidad, algo que vamos a festejar, incluso si no lo vemos, ¿no? Pero es algo importante de investigar. Y quizá como asentando un poquito esto de lo de fusión, en efecto, se espera que la simulación avance más y que estas partes de los materiales que todavía no simula, por ejemplo, algo como Monte Carlo, estos desplazamientos, cómo se van reestructurando, se logre. Y justamente con la inteligencia artificial y con otras estrategias de simulación quizá en el futuro, a pesar de que ese flujo no lo tengamos, posiblemente nunca lo tengamos como se espera, pues lo logremos superar, ¿no? Pero solamente eran esos apuntes, agradeciendo nuevamente el tiempo, ¿no? Gracias, doctor Carlos. Muchas gracias. Sí, doctora Ale. Muchas gracias, Ovi. Gracias, doctora Ana, por su presentación muy interesante y en realidad siempre que es con cuestiones de materiales, a mí me causa mucha curiosidad. Bueno, primero un comentario, ¿no? Aquí estamos hablando del cambio climático y todo eso. Yo estoy de acuerdo que la tecnología y el desarrollo tecnológico y científico deben ir hacia allá, pero creo que también debemos de ser conciencia de que la educación y la forma en que cómo utilizamos o cómo demandamos esa energía es importante. Entonces, si bien es cierto que necesitamos cómo suministrar esa energía, pero también necesitamos educar, ¿no? Entonces, hay que regresarnos también un poquito a esa parte. Y bueno, la pregunta que tengo es, en los materiales, ¿cómo los van eligiendo? ¿Cómo hacen estas aleaciones? Quizá ya un poquito más aterrizándolo a cómo experimentalmente, qué tanto lo hago, cómo o qué materiales o combustibles o fuentes utilizo para llegar a esas altas temperaturas, cuánto tiempo lo meten ahí, cómo hacen esas pruebas, si nos puedes platicar un poquito más, porque experimental, porque sé que muchas cosas son teóricas o por ejemplo decían aquí las simulaciones, Monte Carlo y todo eso, ¿no? Pero
¿cómo vaya la parte experimental en cómo nos podemos imaginar nosotros que no hacemos eso, el descubrimiento? Porque el desarrollo tecnológico, una de sus grandes limitantes, y no solo en esta de fusión, siempre ha sido los materiales, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que ha ido avanzando esa parte? En tu experiencia, si nos puedes contar un poquito. Sí, doctora, muchísimas gracias por el comentario. Efectivamente, tienes toda la razón. Creo que sí tenemos que trabajar, y creo que todos los que estamos aquí estamos haciendo algo de aportación al tema de energía nuclear, ¿verdad? Pero bueno, es una muy buena pregunta de cómo seleccionar los materiales. Y creo que eso también me pasó a mí al inicio, porque, pues, ok, vamos a hacer una aleación para usarlo como material estructural. Pero entonces, bueno, pues obviamente pues existen trabajos reportados lo que se ha hecho hasta en reactores de fisión nuclear, cuáles han sido los candidatos, los mejores candidatos para fisión nuclear, obviamente qué elementos, desde obviamente el hierro, eh, algunos cerámicos, pero pues obviamente pues están descartando algunos elementos que no son de ayuda cuando ya tenemos una estructura cristalina. Y se han ido haciendo estudios desde los 60, cuando empezaban a construirse, pues, o empezaban a aportarse información al tema de fisión nuclear. Entonces se ha ido mejorando conforme van pasando los años, porque se dan cuenta que, por ejemplo, eh, hay elementos que permanecen activos por más de 100 años. Entonces, es un requisito pues, que importante para el tema de la fusión nuclear. Hacer aleaciones donde los elementos no se activen por mucho tiempo y que no permanezcan activos por más de 100 años. Es uno de los principales requisitos. Otro requisito, pues obviamente que tengan condiciones pues de alta dureza, resistencia a la radiación por neutrones. Entonces se han ido seleccionando materiales como los que ya comentábamos aquí en la presentación o como lo que mencionaba la doctora Fabiola, de los aceros RAF, que por ejemplo, que fue el que hizo la Unión Europea, Japón, ellos también hicieron sus estudios previos y al final eligieron, pues, obviamente, por ejemplo, el tungsteno porque le da alta estabilidad a altas temperaturas, dureza al material, el cromo, por ejemplo, que evita la corrosión del material, pero también estabiliza una fase que queremos en el material. En el caso de vanadio, que también se han estudiado aleaciones de vanadio, el vanadio también tiene buena resistencia a la radiación y a la corrosión, pero ha presentado problemas con el tema de la irradiación de helio. Y entonces, ¿dónde se hacen todas estas irradiaciones? Pues ahora sí que aportaciones de un lado, aportaciones del otro, porque como hemos mencionado, no tenemos un reactor de fusión nuclear. Por lo tanto, se han hecho desde simulaciones, se han hecho irradiaciones en aceleradores de partículas, donde podemos acelerar átomos y poder irradiar el material y darnos una idea de cómo se pueden o qué daño puede ocasionar el material. También, pues a lo mejor podemos dar esos primeros resultados a un código de simulación y que sea nuestro arranque para poder obtener otros resultados. Y pues digamos que así ha sido la manera en cómo se han ido seleccionando los elementos. Una de las selecciones que está en proceso de patente, pues seleccionó de esta manera, viendo qué elementos no eran factibles y obviamente se le incorporó el tema de nanopartículas en este caso de los óxidos, que son cerámicos que vienen a reforzar el material y que evitan ese movimiento en su estructura cristalina del material y por lo tanto, pues, que ayuden a disminuir los efectos como vacancias intersticiales y por ahí algunos otros defectos que pudieran ocasionarse en el material. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, estamos llegando como a la hora. Entonces, muchas gracias, doctora, por la plática. La verdad fue muy interesante.
Les agradecemos a todos los que asistieron por sus preguntas, por su participación. Siempre hacen que al final de cuentas estos conversatorios sean más ricos y más interesantes. Entonces, pues los esperamos en la próxima edición y que tengan muy buena noche. Que estén muy bien. Buenas noches, Cuídense. gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a por- Muchas gracias. Doctor Muchas Carlos gracias, Fernando, Ana. gusto en saludarte. Gracias. Estén muy muchas gracias. bien, buenas noches.